Hay quienes aún creen que el éxito es cuestión de suerte, que basta con estar en el lugar correcto en el momento oportuno, con los contactos adecuados, y todo saldrá bien. Pero la verdad es más dura. El éxito requiere sacrificio. Y no cualquier sacrificio, sino el que nadie ve, el que ocurre entre bastidores, en silencio, en las decisiones difíciles que te sacan de tu zona de confort. La mayoría de la gente quiere ganar, pero no quiere pagar el precio. Y ahí es cuando todo se desmorona, porque el mundo no ofrece grandes recompensas a quienes hacen pequeños esfuerzos. Quienes rehúyen el sacrificio hoy se hundirán en la frustración mañana. Y aprendí esto a las malas, tropezando, cayendo, perdiendo tiempo precioso intentando negociar con una ley inmutable. Sin sacrificio, no hay éxito. No importa cuán talentoso, inteligente o carismático seas. Si no estás dispuesto a dejar ir, a disciplinarte, a hacer lo que hay que hacer aunque no tengas ganas, darás vueltas en círculos. Desearás más de lo que logras. Vivirás lleno de ideas, pero con las manos vacías. Y el tiempo no espera a quien se niega a crecer. No estoy aquí para edulcorar nada. Estoy aquí para recordarte lo que el tiempo ya ha demostrado. La libertad que tanto deseas reside al otro lado del esfuerzo que evitas con tanta desesperación. Y solo quienes lo entienden, solo quienes honran el proceso, lo logran de verdad. El resto vive engañado por atajos que no llevan a ninguna parte. Crecer duele. Y no me refiero al dolor físico, sino a ese dolor silencioso de decir no, cuando todo en tu interior quiere decir sí. El dolor de salir temprano de la fiesta para levantarte temprano. De trabajar mientras otros descansan. Crecer exige decisiones que, a primera vista, parecen castigos. Pero con el tiempo te das cuenta de que solo eran el interés por el éxito pagado por adelantado. No se cosecha lo que no se siembra. Y plantar es agotador. Recuerdo una época en la que ganaba poco, gastaba mucho y seguía pensando que el sistema era el culpable. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era el mundo el que necesitaba cambiar. Era yo. Y el cambio no es cómodo. Me dolió dejar amistades que me frenaban, hábitos que me insensibilizaban, excusas que me adormecían. Pero el crecimiento no se negocia con quienes temen al compromiso. O pagas el precio, o vives con la carga de la frustración. Hay personas que dicen constantemente que quieren cambiar de vida, pero solo si es fácil, rápido y sin dolor. Son el tipo de personas que buscan la recompensa, pero no la preparación. Quieren la cosecha, pero rehúyen la asada. El crecimiento observa esta mentalidad y se ríe, porque exige un sacrificio diario y silencioso, a menudo invisible para los demás, pero que en nuestro interior lo transforma todo. Cada vez que me enfrentaba a una decisión difícil, me preguntaba, ¿esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Y casi siempre, la respuesta implicaba renunciar a algo. Y dolía, pero con el tiempo me di cuenta de que este dolor no era el final, sino el principio, el comienzo de un nuevo patrón, de una nueva fuerza interior. El precio fue alto, pero la recompensa fue doble. La verdad es que quienes se niegan a pagar el precio del crecimiento, terminan pagando el precio del arrepentimiento. Y eso, amigo mío, es mucho más caro. Porque no solo te cuesta tiempo, te cuesta alma, te cuesta brillantez, te cuesta esa sensación de que la vida podría haber sido mejor, pero te negaste a sacrificarte en el camino. Y ahora solo queda ver pasar el tiempo e intentar fingir que todo está bien. Todos tienen un sueño, todos tienen deseos, pero no todos tienen disciplina. Y ahí es donde el juego separa a los turistas de los trabajadores. El sueño es el punto de partida, por supuesto, pero sin disciplina se convierte en una simple ilusión. La disciplina es ese puente invisible que conecta dónde estás con dónde quieres estar.
Y lo curioso es que este puente se construye con ladrillos de aburrimiento, cansancio, repetición y resignación. Yo mismo tuve que aprender esto a las malas. Durante mucho tiempo me alimenté de buenas intenciones, de hermosos planes escritos, pero nada cambió. Hasta que un día caí en la cuenta, o aprendí a ser disciplinado, o pasaría el resto de mi vida deseándolo sin lograrlo. Fue entonces cuando empecé a crear una rutina donde antes había caos. Fijé horarios de estudio, objetivos semanales, seguimiento diario. Y el milagro comenzó. Pequeñas victorias empezaron a aparecer. La disciplina es un poco aburrida, sí. No es glamurosa, no es llamativa, pero cumple. Aunque la motivación flaquee, permanece. Aunque la emoción se desvanezca, permanece. Es como ese viejo amigo que no solo aparece en la fiesta, sino que está ahí para ti en la limpieza, el desorden, las dificultades. Es quien te sostiene la mano cuando todo parece ir mal. Es quien te protege de ti mismo. Algunas personas creen que ser disciplinado significa ser frío y mecánico, pero en realidad es un profundo acto de amor propio. Te respetas tanto que te obligas a hacer lo que hay que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Te amas tanto que evitas el autosabotaje. Y esto, con el tiempo, se convierte en un hábito positivo. Cuanto más disciplinado eres, más confías en ti mismo. Y esa confianza lo cambia todo. Y mira, sin disciplina, hasta el talento más brillante se pudre. Porque el mundo no recompensa a quienes empiezan con fuerza. Recompensa a quienes continúan cuando sus fuerzas se agotan. Y continuar, amigo mío, es una decisión que tomas todos los días, con o sin motivación, con o sin público. Al final, la disciplina es el sacrificio que transforma un sueño en un resultado tangible. La vida es sabia. Te ofrece dos dolores para elegir: el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. No hay escapatoria. La diferencia es que el primero te fortalece y te prepara. El segundo te aplasta y te cobra intereses. Cuando comprendí esto, todo se volvió más claro. Era como si tuviera que elegir cada día entre sufrir ahora por algo que valiera la pena o sufrir después por haber perdido la oportunidad. El dolor de la disciplina tiene nombre y dirección. Sabes exactamente de dónde viene. Viene del entrenamiento que no querías hacer, del libro que preferías no leer, del no que dijiste cuando querías decir sí. Es un dolor consciente, un dolor que crece, y por eso, aunque sea incómodo, conlleva una especie de orgullo. Sufres, pero duermes tranquilo, porque sabes que estás pagando el precio justo. Ahora bien, el dolor del arrepentimiento no te avisa cuando llega, solo aparece después. Y llega con fuerza. Llega en domingos de silencio, en oportunidades perdidas, en palabras que no dijiste, en proyectos que abandonaste. Y lo peor de todo, no tiene solución. Porque el tiempo, ese cabrón, no regresa. El arrepentimiento es la factura de todo lo que has hecho. Hubiera hecho, pero no lo hizo. Y entonces se acabó. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre de casi 90 años. Me dijo, si pudiera retroceder en el tiempo, habría soportado más la incomodidad del principio. La incomodidad pasa, pero el arrepentimiento permanece. Eso me impactó, porque es exactamente eso. La disciplina pesa como una mochila. El arrepentimiento pesa como un ancla. Uno te impulsa hacia adelante, el otro te hunde. Desde entonces, cada vez que siento la necesidad de rendirme, me pregunto, ¿prefiero este dolor ahora o el otro, más adelante? Y casi siempre, elegir el dolor de la disciplina me salva. Me da dignidad, porque al final, el éxito no es solo lo que logras, sino lo que te niegas a perder por cobardía. Hay un tipo de fracaso que no nace de la falta de talento ni de oportunidades. Nace de la negativa a sacrificarse. Es sutil, casi invisible. Empieza con pequeños, lo haré más tarde. No puedo hacerlo hoy, nadie te mira. Y antes de que te des cuenta, te encuentras rodeado de una vida que no elegiste. Simplemente la aceptaste.
El fracaso se cuela donde se negó el sacrificio. He visto a personas brillantes con ideas increíbles hundirse por miedo al compromiso. Personas que buscaban resultados de alto nivel, pero solo estaban dispuestas a pagar el precio más bajo. Querían un cuerpo tonificado sin sudar, un negocio exitoso sin noches de insomnio, respeto sin integridad. Y la vida, implacable como es, respondió con silencio, porque solo cumple con quienes cumplen primero. Me encontré buscando atajos, soluciones rápidas, soluciones milagrosas, hasta que me di cuenta de que el verdadero atajo era el sacrificio constante. Empecé a despertarme más temprano, a decir que no con más frecuencia que sí, a renunciar al placer inmediato por una meta mayor. Y con el tiempo, la vida empezó a responder, no con explosiones, sino con pequeñas confirmaciones de que iba por buen camino. El problema es que la cultura actual predica constantemente la comodidad, y esto es engañoso. Da la impresión de que quienes se sacrifican viven mal, privándose demasiado. Pero de lo que nadie habla es de que el fracaso también tiene sus consecuencias, y las consecuencias son aún mayores. Se cobra el precio del tiempo perdido, las relaciones mal construidas y los sueños enterrados. Y, a diferencia del sacrificio, el fracaso no ofrece una recompensa definitiva. Así que aprendí a asociar el sacrificio con el honor. Cada esfuerzo silencioso, cada decisión difícil, cada sacrificio, todo esto es como plantar semillas en un campo invisible. Un día esas semillas germinarán, y quien rehuyó el sacrificio simplemente se quedan mirando, tratando de entender dónde se equivocaron. Pero en el fondo, siempre lo supieron. Algunos creen que el éxito se decide con grandes acontecimientos, decisiones épicas y regresos cinematográficos, pero la verdad es mucho menos glamurosa. El éxito se forja con la rutina. Es ahí, en la repetición diaria, donde se revelan los verdaderos guerreros. Cada día te despiertas y tienes que luchar contra la pereza, la distracción y el deseo de hacer lo fácil. Y nadie te mira, no hay público, solo tú y tú mismo. He aprendido que la rutina es más que un hábito. Es una identidad en desarrollo. La forma en que organizas tus días revela el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Y durante mucho tiempo mi rutina me traicionó. Desorganizada, sin prioridades, a merced de los cambios de humor del día. ¿Y saben qué obtuve de ello? Nada. Solo frustración, retrasos y esa amarga sensación de tener que empezar siempre de cero. Cuando decidí estructurar mi rutina, todo empezó a cambiar. No fue de golpe. Empecé con pequeñas metas. Una hora fija para despertarme, bloques de tiempo para leer, planificación semanal. Y poco a poco me volví más confiable. Con los demás, pero sobre todo conmigo misma. Porque nada fortalece más la autoestima que cumplir tus promesas. Pero mantener una rutina es un sacrificio que casi nadie aprecia. Es renunciar a la espontaneidad, a dejar que la vida me lleve, para vivir con propósito. ¿Hay días que aburren? Sí. Hay días que quieres tirarlo todo por la borda. Pero es precisamente en esos días cuando destacas. Porque los débiles se rinden cuando se les acaba el encanto. Los fuertes siguen adelante cuando solo queda el compromiso. Y es en esta constancia casi invisible donde el éxito empieza a gestarse. No en grandes gestos, sino en la decisión diaria de hacer lo que hay que hacer. Y cuando menos te lo esperas, lo que parecía un sacrificio se convierte en un estilo de vida. Y lo que antes parecía esfuerzo se vuelve algo natural. Pero para llegar ahí, hay que navegar por el campo de batalla de la rutina, donde pocos tienen el coraje de perseverar. La vida no se pone patas arriba por una gran decisión. Cambia de verdad gracias a las pequeñas decisiones silenciosas que tomas cuando nadie te ve. Y casi siempre, estas decisiones implican renunciar. No comprar algo que no necesitas. Levantarte del sofá cuando sería más fácil quedarse. Elegir el silencio cuando la ira quiere gritar. Estos pequeños sacrificios son la semilla de algo grande. Durante mucho tiempo, pensé que solo obtendría resultados diferentes al tomar decisiones radicales. Pero el punto de inflexión no llegó de un día para otro.
Llegó lenta y gradualmente. Empezó cuando decidí dejar de quejarme, cuando cambié una hora de televisión por lectura, cuando empecé a decir que no a invitaciones que antes aceptaba solo por complacer. Pequeños sacrificios, pero constantes. La dificultad radica en que el impacto de estas decisiones no se manifiesta de inmediato. Por eso mucha gente se da por vencida. Creen que renunciar a un placer momentáneo no supone ninguna diferencia. Pero sí la supone, porque cada sacrificio diario refuerza un patrón de comportamiento. Y con el tiempo, este patrón se convierte en carácter. Y el carácter forja el destino. Es simple, pero no fácil. Hay una frase que se me ha quedado grabada. Lo que toleras hoy define lo que pierdes mañana. Y la tolerancia en este caso es ceder ante lo que te debilita. Es permitir que lo superfluo ocupe lugar de lo esencial. Y cada vez que eliges la salida fácil, le estás diciendo al universo, todavía no estoy listo. Pero cuando dejas ir conscientemente, algo dentro de ti madura. Estos pequeños sacrificios, acumulados, se convierten en muros de fortaleza interior, porque cada uno exige que abandones tu comodidad por un bien mayor. Y ese es el verdadero sacrificio, desprenderse de una parte del yo perezoso, miope e intrascendente, para dar paso a un yo más fuerte, más lúcido, más merecedor del éxito que dices desear. El autosacrificio no se trata de castigarte, se trata de prepararte. Es la capacidad de ver más allá del presente y comprender que, a veces, dejar ir es la única manera de salir adelante. Mucha gente confunde sacrificio con pérdida, pero lo cierto es que cuando te sacrificas por algo más grande, no pierdes, sino que inviertes. Pero esta inversión es interna, invisible y, por lo tanto, infravalorada. Tuve que aprender esto a las malas. Cuando empecé a cambiar mi vida, tuve que dejar ir muchas cosas que me daban placer inmediato. Fines de semana ociosos, conversaciones vacías, incluso personas que, sin darse cuenta, me frenaban. Duele cortar lazos. Duele decir que no. Pero aún más doloroso es permanecer atrapado en una realidad que no refleja quién sabes que puede ser. El autosacrificio es un arte, porque requiere equilibrio. No puedes renunciar a todo ni vivir en constante privación, pero necesitas saber qué debe morir en tu interior para que otra parte pueda nacer. Es un intercambio. Intercambias comodidad por claridad. Intercambias distracción por disciplina. Intercambias aprobación externa por respeto a ti mismo. Y con el tiempo, estos intercambios te transforman. Es curioso cómo el mundo empieza a verte de otra manera cuando te sacrificas de verdad. La gente lo percibe. Se dan cuenta cuando alguien se entrega en cuerpo y alma, y este compromiso silencioso atrae oportunidades, respeto y confianza. Porque el éxito reconoce a quienes están dispuestos a sacrificarse en el entrenamiento para evitar morir en la batalla. En definitiva, el autosacrificio es un voto de confianza en uno mismo. Te privas ahora porque crees que puedes construir algo mejor mañana. Es como plantar en tierra seca, creyendo que lloverá. Y llueve, pero solo para quienes tuvieron el coraje de soltar cuando era más fácil rendirse. La incomodidad, por mucho que parezca un enemigo, es en realidad un maestro disfrazado. Te pincha, te provoca, te saca de la zona donde nada prospera. Y si tienes el coraje de no huir, te enseña. El problema es que la mayoría de la gente intenta adormecer la incomodidad, con comida, con distracciones, con excusas. Pero todo lo que evitas afrontar crece en las sombras. Y lo que crece en las sombras, un día te devora. Con el tiempo descubrí que la incomodidad es señal de movimiento. Cada vez que sentía que mi vida se estancaba, era porque estaba demasiado cómoda. Sin desafíos, sin presión, sin fricción. Pero demasiada comodidad genera apatía. Y nadie logra grandes cosas estando insensible. Fue solo cuando comencé a exponerme deliberadamente a situaciones incómodas, despertándome más temprano, asumiendo riesgos, enfrentándome a conversaciones difíciles, que los cambios comenzaron a ocurrir. Hay un tipo de sacrificio que nadie ve: soportar la incomodidad sin quejarse. Es fácil querer crecer cuando todo está bajo control. Es difícil seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el miedo se apodera de nosotros, cuando las ganas de rendirse gritan más fuerte que la disciplina.
Pero ahí es donde se construye la verdadera fuerza, en el silencio de la incomodidad, en la persistencia sin aplausos. Hoy veo la incomodidad como una señal de que voy por buen camino. Si me duele, es porque me estoy esforzando. Si me molesta, es porque estoy creciendo. Nada que valga la pena llega fácil, y todo lo que llega fácil se va más rápido de lo que llegó. La incomodidad diaria es el precio de la evolución constante, y cuanto más pagas, más preparado estás. Así que, si me preguntas qué es lo que realmente impulsa a quienes quieren ganar, te responderé sin dudarlo, es la incomodidad, no la motivación, no el talento, sino la capacidad de estar incómodo, y aún así, seguir adelante. Porque ahí, en medio del caos, es donde se forja la identidad de un ganador. Hay personas que quieren triunfar, pero siempre huyen del esfuerzo. Quieren resultados sin agobios, reconocimiento sin dedicación, excelencia sin esfuerzo. Y el mundo moderno alimenta esta ilusión. Conquista el éxito, consigue más con menos, trabaja 4 horas a la semana. Todo esto vende bien, pero rinde poco. Porque en el fondo, la excelencia sigue residiendo en el esfuerzo, y siempre lo hará. Necesitaba comprender que, cuanto más evitaba el esfuerzo, más mediocre me volvía. No por incapacidad, sino porque elegí la comodidad. Y la comodidad es un poderoso anestésico. Te impide sentir dolor, pero también te impide crecer. Solo cuando afronté de frente lo difícil, lo incómodo y lo pesado, algo dentro de mí empezó a cambiar. El esfuerzo se convirtió en parte de la rutina, no en la excepción. Y lo curioso es que, con el tiempo, el esfuerzo deja de ser un castigo. Se convierte en una identidad. Te conviertes en alguien que no rehúye lo difícil, alguien que conoce el valor de lograr algo con sus propias manos. Y la excelencia lo comprende. No se acerca a quienes piden atajos, se entrega a quienes pueden soportar la presión, a quienes son capaces de repetir, revisar, rehacer, sin dramatismo. Huir del esfuerzo es como huir del espejo. Puedes evitarlo por un tiempo, pero tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. Y cuando eso sucede, el precio es alto, porque cada esfuerzo no realizado se convierte en una deuda emocional. Sientes que podría hacer más, vivir más, pero te saboteaste a ti mismo. Y la frustración de saber que es tu culpa, eso no se puede externalizar. Así que hice las paces con el esfuerzo. Dejé de querer que las cosas fueran fáciles. Empecé a querer ser más fuerte, porque la excelencia no es un fin, es un estado mental. Y quienes evitan el esfuerzo, evitan el único camino que lleva a él. Hay una frase que siempre resuena en mi mente: o pagas el precio ahora, o pagas el doble después. Y con el tiempo, me di cuenta de que no era solo una advertencia, era una promesa. El sacrificio que hacemos hoy es como un pasaporte sellado hacia la libertad futura, la libertad de elegir, de decir no, de vivir sin restricciones, pero solo llega a quienes tuvieron el coraje de restringirse primero. Al principio todo parece injusto. Te privas de placer mientras ves a otros disfrutar. Te despiertes temprano mientras otros duermen. Estudias mientras ellos se divierten. Trabajas mientras ellos descansan. Y por un tiempo pareces ser el tonto de la historia. Pero el tiempo es el mejor juez. Y cuando empieza a dar resultados, los papeles se invierten. Quienes se sacrificaron primero, sonríen después. Lo experimenté en carne propia. Años de esfuerzo silencioso, de renunciar a fiestas, viajes y estatus efímero, de plantar en tierra seca, de persistir incluso cuando nada florecía. Y entonces, un día, me di cuenta de que ya no dependía del azar ni de la suerte. Había construido autonomía, libertad, y nadie podía quitármela, porque la gané pagando el precio completo, sin cuotas. Lo que mucha gente no entiende es que el sacrificio no es un castigo, es protección. Te protege de futuros que no quieres experimentar. Te aleja de las trampas de la inmediatez. Te prepara para recibir más sin perderte en el proceso. Sacrificar no es sufrir, es elegir. Es decir, claramente, sé lo que quiero y estoy dispuesto a renunciar a lo que sea necesario para conseguirlo. Y cuando esta lógica te penetra, la vida cambia. Empiezas a ver el sacrificio no como una carga, sino como una palanca. Cada no se convierte en una semilla, cada renuncia en un paso firme. Porque al final, el sacrificio es la única moneda aceptada en la puerta de la libertad,
Y solo quienes comprenden esto pueden vivir verdaderamente en paz con el mañana. Con el tiempo he llegado a comprender que el sacrificio no se trata de perder, se trata de preparar el terreno. Y quienes no preparan el terreno nunca cosecharán con dignidad. Así que, si una frase tiene que quedarse contigo después de todo esto, que sea esta: sin sacrificio no hay éxito.